buenos días, ¿cómo les va? Un programa más en un día particular, porque hoy va a haber un cierre de listas. Hoy se cierran las listas en todo el país para las elecciones de medio término. Y ustedes dirán, bueno, tampoco son elecciones de medio término, no le cambian la vida mucho a nadie, podrán decir algunos y algunas, y pensarán que al fin y al cabo, bueno, se pondrán los candidatos que más votos puedan reunir, que puedan llegar con mayor facilidad hacia el electorado, y seguramente el armado de listas no responden siempre a una sola cuestión, a un solo elemento a considerar, sino que algunos piensan, bueno, vamos a elegir un candidato o una candidata que acumule votos, que tenga una buena intención de votos. Otros dicen, no, la verdad es que el criterio es que la lista las integren aquellos o aquellas que precisamente tienen una historia de coherencia, de militancia, de compromiso. Otros que integrarán la lista simplemente lo harán porque representan a un gran espacio de poder, a estructuras de poder, a representatividad, por ejemplo, se me ocurre de los trabajadores, entonces ahí aparecen candidatos que son sindicalistas o candidatos que representan a los sindicatos. Quiero decir, en el armado de listas entran en juego muchísimas elementos. Y cuando nosotros vemos las listas, a veces nos quedamos en la idea de si conocemos o no conocemos a los candidatos. ¿Por qué? Porque es simplemente la instancia de la elección de aquellos candidatos que conocemos más y menos. Y a veces decimos, che, mirá quién está en esta lista, y este quién es, y esta quién es. Y la verdad es que quizás ese o esa que no conocemos responde a una enorme trayectoria de compromiso con la política. Pero me parece que el día de hoy hay algo que poner como discusión y que hay que poner sobre la mesa, y que la verdad es que me lo hizo pensar hoy, porque lo pensamos seguido, pero me lo hizo pensar hoy una amiga, Lorena, a quien le mando un abrazo enorme si está escuchando, que subió en sus redes un flyer que decía esos textos del Eternauta, esas palabras, esa expresión que tanto se ha multiplicado, de que el héroe es colectivo. Y dije, qué buen momento en un día en donde hay que instalar la idea de la unidad, fortalecer la idea de la unidad, que tengamos en claro que el héroe es colectivo. Y un día como hoy. Entonces me parece que es importante pensar que es un valor a construir en la sociedad y que es una de las batallas culturales más importantes que tenemos. Contrarrestar, enfrentar, mirando a los ojos, de cara, con el mentón en alto y el pecho inflado, enfrentar a la meritocracia, a la mentirosa meritocracia, enfrentarla con la clara convicción de que el héroe es colectivo. Que no existe posibilidad alguna que podamos crecer como sociedad si no entiendo que en el otro no hay un adversario, sino que está aquel o aquella que tiene sueños, ilusiones, derechos como los tengo yo, y que para que sus sueños, sus ilusiones, sus derechos puedan ejercerse, tanto así como los míos, necesitamos del otro y de la otra. Ustedes saben que a veces hasta esto suena un libro de autoayuda, o algún pai de Umbanda, o algún líder evangelista, y saben que no. ¿Y por qué? Porque la lucha que tenemos hoy en día en el mundo es una lucha donde lo humano debe imponerse sobre las lógicas del mercado, donde el ser humano debe recuperar la centralidad de la política, el ser humano debe recuperar la centralidad de la economía, el ser humano debe recuperar la centralidad de los accionarios y de las decisiones cotidianas. ¿Qué pasó en todos estos años, décadas de neoliberalismo en el mundo? Que la política parece que no tiene como objetivo al ser humano, sino al negocio, sino a las lógicas del mercado. Que la economía tiene como centralidad las normas y los mandamientos del mercado, y no que los hombres y mujeres vivan más felices. La lucha de hoy, bajo cualquier bandera política, es una lucha de lo humano frente al mercado.
del ser frente al tener. Esa sigue siendo la lucha. Y en esa lucha hay que poner en valor al héroe colectivo. Porque ninguno de nosotros somos, si no es también a partir de lo que han hecho de nosotros. Y aquí me voy para Sartre. Cuando Jean-Paul Sartre, el filósofo francés, decía: somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Somos lo que hacemos porque sí. Cuando nos preguntamos ¿quién es Bretaña? Si alguien me viene y me pregunta a mí ¿quién es Bretaña García? Y cuando yo la empiezo a contar a la chaparra querida, cuando la empiezo a contar, cuento anécdotas, cuento su historia, cuento lo que ha hecho, y en lo que hace y en lo que ha hecho cuento quién es. Entonces somos lo que hacemos. Ahora somos lo que hacemos a partir de lo que han hecho con nosotros. Y ahí entra el otro, ahí entra la educación, ahí entra el contexto. Entonces, ¿quién es Gabriel Andrés? Lo que hizo, sí, pero también lo que hicieron con él cuando era niño, cuando era adolescente, cuando fue padre, cuando fue amigo, cuando es pareja. Todos, el entorno nos va haciendo a nosotros de una determinada manera. Fernando, no es una construcción individual. Los que están del otro lado, Marina, Manuel, que están ahí escribiendo en el Facebook, Patricia, no son la construcción de ellos mismos. Son la construcción colectiva, son el resultado de la construcción colectiva. Y en esa construcción colectiva somos el resultado de la construcción social y política, porque no son los mismos quienes nacieron o quienes tenían 30 años en la dictadura, como quienes tenían 20 años en la democracia, como quienes tenían o tuvieron una infancia de hambre o tuvieron una infancia de oportunidades. Y la infancia de oportunidades y la infancia de imposibilidades y de necesidades la genera ese otro que hace política, ese otro que pone normas económicas, ese otro que instala reglas de juego. Entonces somos lo que hacemos a partir de lo que han hecho de nosotros. Sartre tiene razón. Y esa sigue siendo la lucha. Entonces, yo quiero celebrar profundamente a quienes creemos en la lucha colectiva, a quienes creemos que no podemos hacer nada solos. Celebro profundamente a quienes creemos que todo vale en la medida en que existe un otro, una otra, a la que le puede llegar, le puede servir lo que uno propone. A veces pasa en el periodismo que los periodistas nos creemos que la gente nos quiere escuchar a nosotros porque nosotros somos unos fenómenos. Hay tantos de eso. Y lo que tenemos que recuperar es la idea de comunicación. Hay muchos periodistas que creen que comunicar es la posibilidad que tienen ellos de decir. Y nada más. Y en realidad la comunicación es el decir, pero sobre todo el escuchar. Porque en la medida en que vos tenés tan en claro que vale tanto lo que el otro tiene para decir como lo que vos tenés para decir, ahí aparece la construcción colectiva. Me parece que es un día donde hay que poner en valor eso. Y tiene que ver con las listas. Y tiene que ver. Yo tengo muchos amigos y amigas que hace años militan y quizás hoy por primera vez forman parte de una lista para dar una disputa en algún lugar de la Argentina, en una legislatura, en una Cámara de Diputados, en una Cámara de Senadores. Y son el resultado de la lucha colectiva. Y eso me hace convencer que vale la pena. En la medida en que las decisiones las tomamos mirando el ombligo, en la medida en que creemos que nuestra vida es únicamente lo que pasa de nuestra parcela, a partir de ese momento les estamos dando de comer al monstruo del neoliberalismo, en términos culturales y en términos económicos. La lucha siempre es colectiva y nadie de nosotros llegará a hacer nada en la vida si no tiene delante, detrás, de los costados, abajo y encima a un otro que le haga reconocer quién es. Y cierro. Un hermano, Gabriel, un primo, un hermano, la primera vez que tuvo su hijo me llamó por teléfono, ni bien nació Francisco, y me dijo: Fer, ya nació la persona que me va a contar. Y es cierto, los hijos nos cuentan cuando no estemos. Bien, ¿qué cuentan nuestros hijos? Lo que fuimos.
si los hijos no te recuerdan, si el amigo no te recuerda, si el otro, cuando ya no estés, no te recuerda, ahí sí moriste definitivamente. Sin embargo, si te recuerdan con la palabra, con el gesto, con el texto, seguí vivo siempre. Por más que no estés en la tierra, seguí vivo siempre. ¿Te das cuenta que tu historia eterna depende del otro? Que sea un día donde lo colectivo venza a lo individual. Es la mejor puñalada de frente que se le puede dar al neoliberalismo.